Hola, en este video vamos a desarrollar la unidad número 6 que corresponde a la distribución de estadísticos muestrales. Esta unidad corresponde al programa de estadística y biometría. Para comenzar, vamos a considerar una población que va a ser nuestra población de interés, sobre la cual vamos a extraer una muestra y vamos a hacer inferencia. Antes de comenzar, vamos a ver que en la población vamos a tener unidades de análisis. En este caso, bueno, son unos peces, pero podrían ser personas, empresas, escuelas, otro tipo de animales, pero es el conjunto de todos los individuos a los cuales nosotros vamos a dirigir nuestro estudio. Y esta población está caracterizada por algunas medidas. Vamos a ejemplificar la media con la letra mu, la varianza con sigma cuadrado y la proporción poblacional, que está simbolizada por la letra pi. La proporción podríamos considerar el porcentaje de unidades que corresponden a cierta característica. Por ejemplo, yo podría decir la proporción de peces de color rojo o la proporción de peces que pesan más de 2 kilos. Es decir, siempre hablamos de una característica cualitativa y para esa característica calculamos su proporción poblacional. Esta proporción, esta varianza y esta media poblacional son normalmente desconocidas. ¿Por qué? Y por la misma razón de que nosotros dijimos al comienzo de nuestra materia, no podemos estudiar a una población en su totalidad. Fíjense que el único operativo estadístico donde uno puede conocer a toda la población es el censo. Con todo lo que cuesta, se hace cada 10 años y aún así quedan muchas unidades sin ser evaluadas. Por ese motivo, mu, sigma cuadrado y pi son valores desconocidos que se los llama parámetros. El gran objetivo de la estadística es hacer estimaciones sobre esos parámetros desconocidos. Es decir, tendríamos que poder aproximarnos al valor de la media poblacional, al valor de la varianza poblacional, y para ello vamos a tomar una parte de la población a la que llamamos muestra. Supongamos que yo tomo una muestra, en este caso muestra de peces, y en esa muestra observo valores de la variable. Supongamos que la variable de interés es el peso, entonces tengo acá el peso de la primera observación, el peso de la segunda observación, etcétera, etcétera, hasta el peso de la última observación. En este caso n sería 4, ¿no? Pero bueno, n podría ser cualquier número natural. Y vamos a suponer que acá el primer valor de peso nos dio 1 kilo 200, el otro nos dio 0,9 kilogramos y el último nos dio 1,3 kilogramos. Estos valores que están aquí son las realizaciones de variables aleatorias que fueron extraídas de esta población. ¿Cómo tenemos que pensar? Tenemos que pensar que x sub 1 es simplemente un valor particular que asumió una variable x mayúscula sub 1. O sea que cuando yo pongo la x mayúscula, estoy hablando de la variable aleatoria, que como tal no es un valor, sino que es una función que asigna a cada elemento del espacio muestral un número real. Entonces la x mayúscula es una variable. Cuando yo observo una unidad de observación, en este caso observo un pez, esa variable toma un valor particular, al cual simbolizamos genéricamente con x minúscula sub 1. Y ese valor es 1,2. Entonces, fíjense todo el recorrido que tenemos que hacer para llegar al valor medido, al valor de la medición. Esto proviene entonces de una variable aleatoria. La segunda observación, que corresponde a 0,9, también proviene de una variable aleatoria a la cual simbolizamos x sub 2. Y de la misma forma también podemos decir para las demás variables. Es decir, que tenemos nosotros una muestra de variables aleatorias. Esto que yo saqué
de aquí son simplemente observaciones que corresponden a realizaciones particulares de cada una de estas variables aleatorias. Entonces, a partir de ahora vamos a decir que cada vez que obtengo una muestra aleatoria de una población, obtengo una muestra de variables aleatorias. Ahora, ¿para qué uno quisiera tomar una muestra? Y bueno, por ejemplo, uno quisiera tomar una muestra para calcular la media de la variable peso. Quisiera tomar la muestra para calcular la varianza de la variable peso también. Acá recordemos la fórmula de la varianza, era para, en el caso de la varianza corregida, sería esta la fórmula. Y en el caso de la proporción, bueno, me podría interesar saber la cantidad de peces de color rojo que hay en la muestra. Entonces acá tengo una proporción obtenida de la muestra, acá tengo una varianza obtenida de la muestra y acá una media aritmética también obtenida de la misma muestra. Ahora, ¿con qué propósito voy a obtener estas medidas? Para estimar los parámetros. O sea que yo con esta media voy a querer estimar mu, con esta s cuadrado, esta varianza, voy a querer estimar sigma cuadrado, y con esta p voy a querer estimar la proporción poblacional. No quiero hablar mucho de estimación porque corresponde a la unidad que sigue, pero sí, simplemente lo que quiero decir es que nosotros vamos a tratar de acercarnos a estos valores desconocidos a partir de datos de la muestra. ¿Y cómo sabemos qué tan buena aproximación tenemos con este cálculo que hacemos? Bueno, gran parte de esa bondad de ajuste tiene que ver con el comportamiento de las variables aleatorias que dieron origen a estas realizaciones. Entonces quiero insistir con esto. Tenemos una muestra aleatoria de variables aleatorias. Es una muestra de variables aleatorias. Y esas variables aleatorias se realizan, o sea que toman un valor particular cada vez que yo hago una pesada o cada vez que tomo una cinta métrica y mide una longitud. Entonces, ahí recién la variable aleatoria se transforma en un número y ese número es el que usamos nosotros como dato, en el que calculamos la media, la varianza y todas las medidas. Estas medidas que nosotros obtenemos a partir de una muestra se llaman estadísticos. Por lo tanto, podemos decir que un estadístico es una función de la muestra, ¿sí? Porque cada estadístico va a depender de los valores que obtenga en esa muestra. En consecuencia, si la muestra está formada por variables aleatorias y el estadístico es una función de la muestra, entonces todo estadístico también va a ser una función, ¿sí? Va a ser una variable aleatoria. Y justamente nosotros lo que queremos saber es qué comportamiento tienen esos estadísticos. La media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral son estadísticos, son variables aleatorias. Y lo que queremos saber en este capítulo, en esta unidad, es qué características tienen esas variables aleatorias. Así como estudiamos nosotros que las variables aleatorias siguen un modelo distribucional, como por ejemplo siguen una distribución binomial, una distribución normal, una distribución chi cuadrado. Bueno, ¿qué distribución tiene la media muestral? ¿Qué distribución tiene la varianza muestral? Bueno, esas preguntas las vamos a ir respondiendo en este video. Dijimos entonces que la bondad de nuestra estimación tiene que ver en gran medida con el comportamiento de las variables aleatorias que fueron seleccionados en la muestra. Entonces yo a estas variables aleatorias, que las estoy simbolizando con X mayúscula, le voy a agregar dos condiciones más. Voy a decir que son variables aleatorias, pero que además son independientes y son idénticamente distribuidas. Esta simbología B, A, I y D significa variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. Y significa que
la variable aleatoria x sub 1 y x sub 2 son independientes entre sí. Es decir, tienen covarianza 0. ¿Sí? La covarianza, recuerden, era un tema que vimos allá en la unidad número 3, cuando hablamos de regresión. Bueno, si estas dos variables no tienen nada que ver entre sí, decimos que son independientes. Bueno, las muestras, cada vez que yo tomo una muestra de una población, se supone que tomo una unidad de observación, hago la medición que fuera, longitud, peso, temperatura, y la segunda observación que haga no tiene nada que ver con la primera, es decir, no se ve afectada por lo que yo observé en primera instancia. Eso es conceptualmente lo que nosotros estamos pidiendo, que las variables sean independientes y que sean idénticamente distribuidas. Bueno, vamos a suponer, si esto es una variable aleatoria, por ejemplo x sub 1, tiene una cierta distribución. Bueno, no sé qué distribución tiene, pero vamos a suponer que tiene una distribución normal cuyos parámetros son mu y sigma. Idénticamente distribuidas significa que la otra variable, la x sub 2, también va a tener una distribución normal con los mismos parámetros, y la x sub 3 también, y la x sub 4 también, y así sucesivamente. Todas las variables que yo obtenga en la muestra están idénticamente distribuidas. Entonces, variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas van a ser las condiciones que le vamos a poner a toda muestra aleatoria obtenida de una población. Y bajo esas condiciones vamos a ver, sea x una variable aleatoria tal que x tiene una distribución normal de parámetros mu y sigma. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la esperanza, la esperanza de la variable x es mu y la varianza es sigma cuadrado. Estos son los parámetros de esta distribución que, como dijimos, es una distribución poblacional y los parámetros son desconocidos. Vamos a tomar entonces, vamos a definimos un estadístico. ¿Qué estadístico? El estadístico x barra. Y un estadístico, como dijimos, es una función de la muestra. Bueno, lo que yo voy a hacer es todos estas variables aleatorias en la muestra, los voy a sumar, dividir por n, y voy a obtener una media aritmética. Esta se va a llamar media muestral. Media muestral. Y es, como dijimos, un estadístico. Como este es un estadístico, entonces es una variable aleatoria, nos interesa saber cuáles son las características de esa variable aleatoria. En particular, queremos saber cuál es la esperanza y cuál es la varianza de esa variable. Entonces vamos a comenzar con la esperanza. La esperanza de la media muestral es la siguiente. Vamos a reemplazar la media muestral por su fórmula, ¿sí? Esperanza de la sumatoria de x sub i sobre n. Acá nosotros aprendimos que por propiedades de la esperanza de una constante es la misma constante, o sea que acá voy a sacar 1 sobre n por la esperanza de la sumatoria de x sub i. Acá tengo una suma, y nosotros aprendimos que la esperanza es distributiva con respecto a la suma. Por lo tanto, voy a poder decir que acá, en vez de decir esperanza de la suma, tengo la suma de las esperanzas. Y como vimos anteriormente, la esperanza de la variable x es mu. Entonces acá tengo 1 sobre n por la suma de n veces mu. Y si yo sumo n veces mu, obtengo n por mu. Simplificando, me queda mu. Por lo tanto, diremos que la esperanza de la media muestral es mu.
¿Y cuál debe ser la varianza? Y bueno, haciendo el mismo procedimiento, es decir, reemplazando la fórmula de la varianza, la fórmula de la media, aquí la varianza de una constante por una variable es el cuadrado de la constante por la varianza de la variable, y como tenemos una suma, la varianza no siempre es distributiva con respecto a la suma. Va a ser distributiva solamente en un caso particular. ¿Cuándo? Cuando las variables sean independientes. Y justamente esa es la condición que le pusimos acá, ¿sí? Gracias a esta condición, ahora nosotros decimos que la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Y la suma de las varianzas es igual a n veces sigma cuadrado. Entonces, simplificando, me queda sigma cuadrado sobre n. Entonces decimos que sea una variable aleatoria con distribución normal. En realidad yo pongo distribución normal por poner un ejemplo, pero esta conclusión que acabamos de establecer es válida para cualquier distribución. ¿Cuál es esa conclusión? Que la esperanza de la media muestral es igual al parámetro mu, y la varianza de la media muestral es igual a la varianza poblacional dividido el tamaño de la muestra. Bueno, este resultado es muy importante y lo vamos a usar un montón, tanto ahora en esta unidad como en la estimación de parámetros. Así que a no olvidar esto. Y ahora sí voy a usar el concepto de la normalidad. Ahora sí, vamos a decir que si tenemos una variable que sigue una distribución normal y tomamos una muestra aleatoria, cuando digo muestra aleatoria, bueno, voy a escribir una vez más, pero después ya voy a dar por supuesto esta condición. Entonces, si yo tomo una muestra aleatoria, la variable que yo obtengo con esta muestra, la variable aleatoria media muestral, va a seguir una distribución normal. Y los parámetros van a ser mu y sigma sobre raíz de n. Es decir, lo único que estoy haciendo es sacándole la raíz a la varianza para poner aquí como desvío estándar. Este resultado es muy importante y es la distribución de la media muestral. O sea, lo que me dice este resultado es que si yo saco una muestra aleatoria de una población que es normal, esa media muestral va a seguir siendo normal, pero con parámetros mu y desvío estándar sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, es muy importante decir que si yo tengo una población donde la variable de interés se distribuye normal, entonces, para cualquier tamaño de muestra, yo acá no le puse ninguna restricción. Una muestra de tamaño 2, de tamaño 20, de tamaño 90, bueno. Si yo saco una media con esa muestra, esa media es una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria también va a seguir una distribución normal con estos parámetros. ¿Qué gano con saber esto? Bueno, gano la posibilidad de calcular probabilidades, como por ejemplo, no sé, esta. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor a 2? Y bueno, aplico aquí el cálculo de probabilidad que aprendimos y listo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo saco este supuesto? Es decir, tengo una variable aleatoria que tiene una cierta distribución de probabilidad. Y acá yo no sé si es normal, si es chi cuadrado, es decir, no sé qué distribución tiene. ¿Puedo asegurar que la media muestral sigue una distribución normal? Bueno, la respuesta así rápida es no. Esto no puedo decir. Porque para poder afirmar esta condición, yo tuve que haber supuesto que la población tiene una distribución normal. Sin embargo, hay un teorema que es el teorema más importante de la estadística que asegura que sin importar cuál sea la distribución de la variable en la población, si yo tomo una muestra lo suficientemente grande, entonces la media muestral
va a converger a una normal con estos parámetros. En términos matemáticos diremos que n tiende a infinito. Entonces, si n tiende a infinito, la media muestral se va a comportar como una normal con estos parámetros. Y ahora sí, le voy a sacar el no, porque ahora sí estamos en condiciones de afirmar esto. Y este teorema es, como les dije, el teorema más importante de la estadística, que se llama teorema central del límite. Teorema central del límite. Entonces, lo que asegura este teorema, como ya les dije, es que no importa cuál sea la distribución de la variable en la población, si tomamos una muestra lo suficientemente grande, la distribución de la media muestral va a seguir un modelo normal de parámetros mu y sigma sobre raíz de n. Y la duda podría ser acá, ¿qué significa lo suficientemente grande? Bueno, en términos matemáticos ya les dije, se escribe n tendiendo a infinito. En términos prácticos, normalmente cuando n es mayor a 30, ya podemos decir que la convergencia es buena. Pero bueno, va a depender de cada caso. Si tenemos una distribución poblacional muy asimétrica, por ejemplo, supongamos que tengo esta distribución en la población de la variable salarios, ¿sí? Esto no tiene nada de normalidad. Bueno, pero si yo, esta es la variable original, pero si yo tomo una muestra con un cierto tamaño y tomo muchas muestras del mismo tamaño y hago la distribución de la media muestral, esta distribución se va a aproximar a una normal. Bueno, eso es lo que dice el teorema central del límite. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que está hecho con el Infostat, donde uno puede ver empíricamente cómo una distribución que en principio no es normal, cuando tomo una muestra y cuando voy agrandando el tamaño de la muestra, la media muestral se comporta como una variable con distribución normal. Entonces vemos aquí la distribución de una variable aleatoria x en la población, es decir, es la distribución poblacional. Esta distribución es bien asimétrica, está muy alejada de la normalidad y yo voy a tomar una muestra aleatoria de un cierto tamaño. Imagínense el procedimiento. Voy a tomar una muestra aleatoria de tamaño n, digamos tamaño 5. ¿Qué voy a hacer con esa muestra? Voy a calcular la media. Tengo el valor de la media. Luego voy a tomar otra muestra con las mismas condiciones, es decir, una muestra aleatoria del mismo tamaño, y vuelvo a calcular la media. Ahí tengo dos medias. Y repito este procedimiento un montón de veces. ¿Sí? Creo que yo hice una simulación con 100 muestras. O sea, tomé 100 muestras y en cada una de esas 100 muestras calculé la media muestral. Entonces, tengo 100 valores de medias muestrales y luego grafiqué un histograma para esa distribución. Fíjense cómo quedan los gráficos. En el primer gráfico está la distribución de las medias muestrales, ahí justamente dice 100. 100 medias muestrales, pero obtenidas en muestras de tamaño 5. Como pueden ver, la distribución de la media muestral ya es un poquito menos asimétrica que la original. Miren, la original era bien asimétrica. Bien asimétrica. Esta, si bien es también asimétrica, pero ya no es tan exagerada como la original. Bueno, aquí hice el mismo procedimiento. Tomé un montón de muestras, en este caso 100, en cada una de ellas calculé la media muestral y grafiqué la distribución de la media muestral. Pero las muestras eran de tamaño 10, eran más grandes. Y lo que yo veo es que la distribución de la media muestral sigue siendo asimétrica, pero es como que se va acercando a una normal. Y conforme vaya aumentando el tamaño de la muestra, acá tengo tamaño 20, acá tengo tamaño 30, fíjense que el histograma se va pareciendo cada vez más a una campana de Gauss. O sea que deja su condición de asimetría para transformarse en simétrica. Bueno, esto es lo que dice justamente el teorema central del límite, que no importa de dónde, cuál es el punto de partida.
Si yo tomo una muestra lo suficientemente grande, digamos, me quedo con el último, con muestra de tamaño 30, bueno, la distribución de la media muestral se va a aproximar a una normal. ¿Y cuáles son acá los parámetros? Bueno, los parámetros son, bueno, acá tendría que poner, vamos a borrar esto, en este caso tengo la media muestral, tiene una distribución normal de parámetros mu y sigma sobre raíz de n. Noten que esta medida que está acá es el desvío estándar de la media muestral. Para no confundirnos, le vamos a llamar error estándar. Y cuando aumenta el tamaño de la muestra, disminuye el error estándar. Por eso van a ver que aquí estos gráficos todos están a la misma escala. Cuando la muestra era de tamaño 5, este es el rango, es una medida de dispersión. Este acá es más chico, acá es más chico y acá es más chico. O sea, cuando más amontonada están estos rectángulos, significa que hay menos dispersión. Entonces, si yo tomara una muestra de tamaño, no sé, 100 o de tamaño 200, y seguramente tendría un histograma todo amontonado aquí, ¿sí? Y que va a seguir una distribución normal. Bien, entonces, hasta aquí lo que hemos visto es cómo se distribuye la media muestral en un muestreo aleatorio. Como conclusión, entonces, de esta unidad, lo que vamos a decir es que si tenemos una variable aleatoria con distribución normal de parámetros mu y sigma, y también tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, el estadístico media muestral sigue una distribución normal de parámetros mu y sigma sobre raíz de n para cualquier tamaño de n, ¿sí? Es decir, esto que puse aquí vale para cualquier tamaño de n. Ahora, si la variable aleatoria sigue una distribución desconocida y yo vuelvo a tomar una muestra aleatoria de tamaño n, esta afirmación solamente va a ser posible si le agrego esto, n tendiendo a infinito. Entonces, esto que está aquí es el teorema central del límite. ¿Sí? Bueno, de esta manera hemos aprendido cómo se distribuye un estadístico. ¿Qué estadístico? La media muestral. Y esto nos va a servir para calcular probabilidades usando la media muestral y su distribución, y más adelante para hacer estimaciones de parámetros. En este caso el parámetro va a ser mu. Bueno, y para finalizar, lo único que va a quedar es estudiar cómo se distribuye la varianza muestral, cuál es su distribución, y cuál es la distribución de la proporción, perdón, acá sin el cuadrado, la proporción muestral. Bueno, estas dos distribuciones directamente las vamos a aplicar cuando hagamos estimación de parámetros, porque no hay una distribución conocida para ese cuadrado, sino que existe una distribución, que es la chi cuadrado, pero para una transformación de la varianza muestral. Y para el caso de la proporción muestral, vamos a ver que la proporción muestral sigue una distribución normal cuyos parámetros son P, es decir, la P poblacional, la proporción poblacional, y el desvío estándar es P por 1 menos P sobre N, todo esto raíz. Entonces también vamos a aprender a calcular probabilidades para una proporción muestral a partir de la distribución normal. Y ya en la próxima unidad, nuestro gran objetivo va a ser estimar mu, P y sigma cuadrado. Perdón, acá sería pi y sigma cuadrado. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier comentario lo dejan en el video o escriben al aula virtual en el foro habilitado a tal fin. En la próxima clase vamos a hacer un repaso de esto y vamos a empezar ya
con la estimación de parámetros. Hasta luego.